Buenos días. Bienvenidos a la reunión de egresados del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente en este simposio titulado Los egresados del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente trascendiendo en el extranjero. Es un gran honor, pero sobre todo un gusto compartir con grandes amigos que han logrado una trayectoria que trasciende las fronteras nacionales por todo el mundo. Pero sobre todo, también saludo a todos nuestros amigos, colegas, egresados que se encuentran en cada uno de los estados difundiendo las enseñanzas y el conocimiento del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, pero sobre todo ayudando a transformar México y crear nuevas generaciones que estén sensibilizadas para atender a la población más vulnerada. Que seamos humanistas, atentos y cordiales con aquel enfermo mental que más lo necesita y con sus familias. Así es que, sin más preámbulos, quiero presentarles al doctor Francisco Romo Nava, médico cirujano por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que realizó la especialidad en psiquiatría y la alta especialidad, así como una alta especialidad en trastornos afectivos en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él también es doctor en ciencias biomédicas con enfoque en mecanismos de integración hipotalámica en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, donde fue graduado con honores. Hizo una estancia postdoctoral en la División de Investigación en Trastornos Bipolares del Departamento de Psiquiatría y Neurociencia Conductual de la Universidad de Cincinnati. Es jefe asociado de investigación en el Linder Center of Hope y profesor asistente en el Departamento de Psiquiatría y Neurociencia Conductual de la misma universidad. Ha sido reconocido por el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos con el K23 Career Development Award para el desarrollo del programa de investigación en neurociencias del cuerpo en trastornos psiquiátricos. También ha sido merecedor del premio NARSAT 2017 para jóvenes investigadores y es inventor de la estimulación transcutánea de la médula espinal para el tratamiento de los trastornos psiquiátricos. Y así, sin más preámbulos, me permito compartir la pantalla con el doctor Francisco Romo Nava para que escuchemos sus experiencias en el extranjero. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias por la invitación. Es un placer, un gusto estar con colegas a quienes admiro mucho, respeto mucho y tenía mucho tiempo sin ver. Y la doctora Soledad, muchas gracias, al doctor Díaz y a todo el comité académico que ha hecho esta reunión posible. No sé si ahí alcanzan a ver mi presentación. Bueno, pues yo les voy a platicar un poco acerca de lo que hemos venido haciendo en la Universidad de Cincinnati y el Linder Center of Hope. Actualmente estamos pues tratando de investigar las vías, el cómo es que la comunicación cerebro-cuerpo se da en el contexto de los trastornos psiquiátricos y cuál puede ser su papel para la psicopatología y pues posibles avenidas de tratamiento. ¿Dónde estamos? Bueno, pues estamos en Ohio, es más o menos como a 3,300 kilómetros de la Ciudad de México, eso dice Google Maps. Linder Center of Hope es un centro que se inauguró en el 2008, principalmente por la generosidad filantrópica de Craig y Frances Linder, que son quienes, junto con el doctor Keck y la doctora McElroy, diseñaron y desarrollaron todo el concepto del Linder Center of Hope. Es un centro muy bonito, tiene una infraestructura muy completa, tenemos aproximadamente 62 camas de hospitalización, hay espacios de hospitalización parcial y tenemos el Instituto de Investigación. Yo dedico pues todo mi tiempo profesional a la investigación clínica y translacional y pues formo parte del Linder Center of Hope, y como el Linder Center of Hope es afiliado a la Universidad de Cincinnati, tengo un nombramiento también por la Universidad de Cincinnati con quienes tenemos una interacción muy cercana en la parte de investigación.
Nosotros vivimos y el Learning Center of Hope está en Mason, que Mason es, está como a 20 kilómetros de la ciudad de Cincinnati. Es una ciudad muy bonita, pequeña. Tiene muchos parques para los niños. Tenemos el Disneylandia del Midwest, de aquí de Estados Unidos, y el Cincinnati Open, si los quieren visitar, pues con gusto organizaremos algo por aquí. Bueno, pues les voy a platicar un poquito, como decía, del trabajo que hemos venido realizando. Pues creo que ya la premisa es casi universalmente aceptada, de que los padecimientos psiquiátricos son multisistémicos y que justo la asociación con múltiples comorbilidades médicas en los padecimientos psiquiátricos, pues es casi la regla más que la excepción. Y pues justo lo que estamos tratando de encontrar es cómo es que se da esta disfunción corporal y disfunción cerebral en los padecimientos psiquiátricos, y pues qué papel tiene. A este tipo de enfoque le llamamos neurociencia del cuerpo en los trastornos psiquiátricos, y nos estamos tratando de enfocar en dos vías de comunicación cerebro-cuerpo que consideramos las más robustas y las que actualmente conocemos mejor, como para poder ir avanzando en el contexto de los trastornos psiquiátricos. El primero de ellos es el sistema circadiano. Ustedes lo conocen como pues, una vía de comunicación robusta entre el cerebro y el cuerpo, que involucra al núcleo supraquiasmático, o el marcapasos maestro del cuerpo, y también pues, los osciladores periféricos o relojes moleculares que se encuentran en casi todas las células y tejidos del cuerpo. Nos interesa saber cómo es que se da esta organización corporal, qué vías neurales y no neurales están involucradas. En particular estamos interesados en conocer esta regulación de mecanismos neurales, incluyendo el sistema nervioso autónomo, por parte del sistema circadiano. ¿Por qué? Porque, bueno, pues como habíamos dicho, como está en casi todos los tejidos, pues está también involucrado en casi todos los procesos fisiológicos conocidos. En este sentido, realizamos diferentes tipos de estudios, estudios observacionales, como recientemente lo que tratamos de ilustrar con los estudios observacionales es datos que nos indiquen o que nos vayan señalando el camino de cómo empezar a disecar este papel que pudiera tener el sistema circadiano y estas vías de comunicación mente-cuerpo en los pacientes psiquiátricos. A mí siempre me ha interesado la parte de los trastornos afectivos, en particular el trastorno bipolar, y queremos pues justo encontrar cuál es el lugar del reloj biológico y este sistema dentro de todo el mapa de conceptualización del trastorno bipolar, y pues por supuesto su fenomenología y posibilidades de tratamiento. Recientemente, por ejemplo, estuvimos evaluando si con una pregunta muy sencilla podíamos evaluar una dimensión llamada cronotipo, que tiene que ver con el funcionamiento del sistema circadiano, y tratar de identificar estos aspectos en un grupo grande de pacientes con trastorno bipolar, con quienes colaboramos. Colaboramos con la Mayo Clinic para el Mayo Clinic Bipolar Biobank. Y en este contexto lo que nos interesaba era, pues sí, ver si el cronotipo vespertino es el tipo de preferencia circadiana que se ha asociado con mayor conflicto o desincronización circadiana, y pues es asociado con varias características clínicas adversas en el contexto del trastorno bipolar, pero principalmente estábamos interesados en ver si también se asociaba con comorbilidades médicas, en particular aquellas que tuvieran una neurobiología asociada con mecanismos hipotalámicos y del sistema nervioso autónomo, y justo encontramos que, por ejemplo, estaba asociado con hipertensión, migraña, asma, apnea obstructiva del sueño. También nos interesa mucho la parte de la alimentación y por qué, cómo es que un sistema aparentemente sin relación, pues resulta que está asociado con aspectos como las alteraciones de la conducta alimentaria, específicamente el trastorno por atracón o la conducta de atracón,
Y por otro lado, en algo que parecería una función cognitiva superior, como escoger qué comemos, y observamos que justo aquellos con este tipo de cronotipo vespertino resulta que están asociados con unas preferencias alimentarias poco sanas. Estamos también interesados en realizar ensayos clínicos en donde podamos modular el sistema circadiano y luego encontrar mecanismos, los mecanismos que subyacen a estos hallazgos clínicos para justo proponer nuevas formas de integrar o de conceptualizar el papel del sistema circadiano en los padecimientos psiquiátricos. Ahorita estamos, logramos obtener un financiamiento por el NIMH, que consiste en poder conseguir el apoyo suficiente, tanto financiero como soporte institucional, académico por parte de un comité mentor para poder lograr la independencia científica en los próximos 4 años. Y poder desarrollar lo que llamamos el programa de investigación de neurociencia del cuerpo en el contexto del Instituto de Investigación en el Linder Center of Hope. Estamos justo tratando de establecer una red de colaboración con el doctor Grillo, con el doctor Scheer en el programa de cronobiología médica de Harvard, el doctor Grillo está en Yale, y con otros colegas y profesores de la Universidad de Cincinnati, incluyendo por supuesto la doctora McElroy, doctor McNamara y el doctor Welch, y estamos colaborando también con la doctora Helen Burgess en la Universidad de Michigan. En el transcurso de estos 4 años estamos desarrollando algo que se llama ensayo clínico mecanístico, que es tratar de realizar un ensayo clínico para tratar de conocer no si funciona una intervención, sino tratar de ver si una intervención nos puede dar un nuevo conocimiento acerca del mecanismo de un padecimiento psiquiátrico. En este contexto estamos estudiando el trastorno por atracón. Pero también estamos interesados en otras vías, principalmente en el papel de la médula espinal, en lo que es el ánimo, y a ver si es posible contestar la pregunta de qué es el ánimo. Creemos que la interocepción, la conciencia interoceptiva y las vías sensoriales a través que viajan a través de la médula espinal tienen mucho que ver con el concepto que tenemos actualmente de ánimo, y que esto, pues, por supuesto, también tiene que ver con el sistema circadiano. Por eso propusimos que una forma de estudiarlo y de, pues, con posibilidades de ayudar también a desarrollar nuevos enfoques terapéuticos, era tratar de modular estas vías de comunicación de la médula espinal a través de una forma no invasiva de modular esta información. Es Transcutaneous Spinal Direct Current Stimulation, y logramos obtener una patente para el tratamiento de trastornos psiquiátricos con este método. Estamos en las primeras fases, apoyados por el NARSAD, por el Brain and Behavior Research Foundation, y en diciembre vamos a terminar este estudio. Es el primer ensayo clínico de este tipo, al menos que conocemos, y pues con los resultados vamos a poder definir los próximos pasos para ver qué camino hay que seguir. En estos 6 años pues han pasado muchas cosas. Esta es la familia, mi mamá, esposa, Yannick, nuestros hijos, Mila, Cara, Yago, y pues como siempre pues nos da mucho gusto ser parte de una familia como la del instituto, y pues nuevamente convivir con todos ustedes. Muchas gracias. Siempre estamos abiertos a las colaboraciones, a poder establecer relaciones académicas de todo tipo, y pues quedo a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias. Y bueno, es un honor escucharlo. Y ahorita vamos a presentarles a la doctora Abigail Ortiz, quien también es egresada del Instituto Nacional Ramón de la Fuente Muñiz. Si nos da la siguiente diapositiva, doctora. La doctora Abigail Ortiz es egresada del posgrado de la Universidad McGill de Montreal, en Quebec, Canadá, y ella también hizo un postdoctorado en Halifax, en Canadá,
Está adscrita actualmente al servicio de psiquiatría en la Clínica de Especialidades en Trastornos Afectivos en el mismo lugar y es adscrita del servicio de trastornos afectivos. También es jefa del servicio de trastornos bipolares del CAM y profesora del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Toronto en Ontario, Canadá. Y ha sido merecedora también de muchos premios, entre los cuales está el Academic Scholar Award 2019 y el premio al mejor paper publicado en 2018, Fellowship 2017 por la Sociedad de Psiquiatría Biológica. También tiene premios en Trastorno del Ánimo 2016 por la Universidad de Ottawa, premios Samuel Herzog Award por trastornos bipolares, entre otros. También tiene el premio del Colegio Americano de Neuropsicofarmacología y pudiera pasarme leyendo su amplio currículum, pero vamos a dar origen a su presentación. Adelante, doctora Abigail Ortiz, un gusto tenerte por acá. Muchas gracias. Esta es una presentación que la titulé De la clínica a la academia, porque yo creo que algo que nos distingue mucho como egresados del instituto y en general en Latinoamérica es que tenemos una enseñanza de clínica extraordinariamente rica. Eso es algo que no hay en otros países en Norteamérica y créanme que he pasado por muchos lugares en Norteamérica y es algo que nunca debemos perder, que de hecho yo creo que es de la clínica a la academia y de regreso. Eso es un consejo que me dio el doctor Toen, que seguramente lo conocen, también es mexicano, Mauricio Toen, y me dijo, Abigail, mira, lo que te va a pasar es que te vas a ganar premios, te van a empezar a dar como grants y todo eso, entonces te van a dar más tiempo para hacer investigación, pero no dejes de ver pacientes. De ahí, y yo creo que tiene toda la razón, porque de ahí es donde me vienen todas las ideas. Una vez que uno creo que se aleja de la clínica, es como, a mí me gusta ver pacientes, pero además es muy enriquecedor no solo ayudar a la gente, sino también como ver que vas construyendo un como esquema cognitivo, a dónde quieres ir, a dónde vas y como por dónde te vas metiendo. Todo esto creo que como en esta diapositiva muestro, tiene que ver mucho, es trabajo en equipo. En investigación o en la clínica, por ejemplo, yo me acuerdo, no sé si la doctora Doris Gutiérrez nos esté oyendo, pero ella como mi mentora, no puse su foto aquí porque no la tengo, pero ella es como de las clínicas que yo recuerdo, de las mejores literalmente en Latinoamérica. Todo es trabajo de equipo. Entonces, les voy a contar un poquito de mi trayectoria en mi campo de investigación, pero es literalmente desde los maestros en trastornos bipolares, los expertos en matemáticas, los físicos, los diseñadores, mis estudiantes. Creo que no hay que hacer una distinción entre como quién da más o quién da menos, porque todos al final vamos a ser un equipo. Y creo que sí tiene razón los dichos que dicen que si quieres llegar lejos, tienes que llegar con gente. No puedes depender nada más de ti. Si quieres llegar rápido, sí, claro, haz todo tú solo si quieres, pero para llegar lejos necesitas un equipo. Empecé mi trayectoria académica, de hecho, ese fue el primer artículo que publiqué, todavía en un residente ahí en el instituto, y estuve estudiando los cambios en la respuesta inmune en trastorno bipolar. Lo que aquí descubrimos fue que pacientes cuando están en una fase depresiva van a mostrar un perfil completamente diferente, hablando de citocinas, comparado con aquellos que están en una fase maníaca. Y empecé también después de estudiar, por ejemplo, prevalencia o cross prevalencia entre enfermedades, por ejemplo, como la migraña y el trastorno bipolar. Si lo ven clínicamente, si se acuerdan sus pacientes bipolares, la mayoría van a tener, si no dolor de cabeza crónico, van a tener migraña. Y si no, es que no se las han diagnosticado. Pero eso puede ser un marcador importante porque, por ejemplo, en pacientes con trastorno depresivo mayor, los unipolares con migraña, uno tiene que considerar el diagnóstico de trastorno bipolar. Con eso, y como ustedes ya saben, los pacientes bipolares desafortunadamente pasan años antes de que alguien los diagnostique como bipolares. Creo que esto fue una perla científica que también se le enseñó a mis residentes. Pregúntale a tus pacientes, no nada más sobre el afecto y cómo te sientes ahorita. Pregúntale porque su vida tiene muchos matices y uno de ellos, por ejemplo, puede estar modulado por el dolor o por una migraña. Después de eso empecé a pensar que, ok, sí, vamos a empezar a estudiar comorbilidades, pero en general en psiquiatría a veces creo que nos faltan métodos robustos para analizar los datos.
Y como les mencioné en una de las diapositivas previas, todo aquí es cooperación y empecé a leer libros, los libros de mi marido, que es un físico cuántico. Y entonces en esos libros empecé a darme cuenta de que hay métodos que en cardiología, en neurología están un poquito más estudiados, pero no en psiquiatría. Entonces empecé a aplicarlos a los estudios, por ejemplo, con un enfoque clínico, en este caso es un estudio sobre edad de inicio en trastorno bipolar, e hicimos un análisis que se llama admixture. En este análisis, no sé si lo pueden ver bien, pero ven que, como se ve clínicamente, los trastornos bipolares tienen diferentes, todos empiezan tempranos y de temprana edad, pero hay 3 fases distintas que gracias a este análisis fue que lo pudimos ver más claramente. Y, por ejemplo, los pacientes que debutan muy temprano, a muy temprana edad, 15, 20 años, tienen, por supuesto, un curso de enfermedad más grave, con más psicosis, más intentos suicidas y pobre respuesta al litio. Esto, otra vez, desde la clínica nos da el sentido para ver que si usamos métodos, por ejemplo, como de este tipo más robustos, podemos ver, si lo ven aquí en la diapositiva de la izquierda, ven que aunque a veces la depresión empieza muy temprano, a veces a los 10 años los pacientes ya reportan episodios depresivos, a veces las manías no se dan sino hasta los 50. Entonces, por eso es importante tener, obviamente, el seguimiento longitudinal de los pacientes es crítico, pero también tener métodos que nos lleven casi de la mano para decir, clínicamente sospecho trastorno bipolar, el paciente no ha tenido ningún episodio maníaco, pero tiene una historia familiar de suicidio, tiene migraña, no ha respondido a tratamiento, ¿no? Entonces, eso viene desde sí, los estudios que he hecho, pero te va formando otra vez el criterio clínico y se van enriqueciendo las dos partes. Con métodos más robustos también estudiamos hace poco el sueño de los pacientes bipolares, que un poquito, no similar, pero relacionado con lo que dijo Francisco, los ritmos circadianos se sabe que están muy alterados en pacientes con trastornos afectivos, pero en particular en pacientes bipolares lo que queríamos ver es por qué duermen tan mal. Si se dan cuenta, en sus pacientes bipolares, aunque estén en eutimia, duermen súper mal. Obviamente, si están maníacos o hipomaníacos, no van a dormir, y si están depresivos, si están deprimidos, duermen 20 horas. Pero digamos, cuando están estables, ¿qué les pasa? No duermen bien, ok, pero ¿por qué? Entonces, lo que estudiamos aquí fueron pacientes bipolares 1 y 2 cuando estaban en eutimia y desarrollamos un modelo para saber cuál es como la proporción de cambio entre que están dormidos y se despiertan y se vuelven a dormir y se despiertan y así. Y como ustedes se imaginarán, los pacientes, aunque estaban estables, tienen un sueño tan interrumpido, probablemente 80% del tiempo se despiertan en la noche. Y entonces quisimos saber por qué es lo que los hace despertar. Y con este modelo lo que descubrimos, y si quieren irse al artículo, hay una ecuación ahí por si la quieren resolver, es que los pacientes que toman antidepresivos, de hecho, duermen peor. O sea que aunque los pacientes estén deprimidos, estén eutímicos y que necesiten un poquito de antidepresivos, por ejemplo, aquí les dan mucha trazodona para dormir, que yo no soy fan de eso, los antidepresivos van a empeorar el curso de sueño en los pacientes bipolares. Después de eso decidí dedicarme ya a estudiar los métodos más complejos, no solo aplicados obviamente a lo clínico, pero más complejos en el sentido de saber por qué, cómo regulamos nuestro afecto. Es una cuestión que todavía no se sabe. La regulación afectiva es un concepto muy importante, pero a la vez poco estudiado. Y si yo les pregunto, por ejemplo, ¿cómo te sientes hoy? Ustedes no se van a preguntar, no, me despierto y me siento bien, o me siento mal, o me siento triste. No, uno se despierta y desayuna y se va a trabajar, o vas a dejar a tu niño a la escuela o algo así. Pero el punto es que cómo entendemos en el contexto del tiempo, cómo cambia el afecto. Entonces, si lo ven aquí, por ejemplo, una emoción, por ejemplo, dura muy poquito, te da miedo algo, te espantas, pero no te espantas constantemente, te dura unos minutos. El temperamento, por el contrario, es algo probablemente genéticamente determinado, es un temperamento con el que tienes toda tu vida. Pero el afecto, el mood, es algo que dura más que una emoción, que dura menos que el temperamento, no es muy intenso, pero varía. Eso es la clave, que varía.
Y entonces empezamos a pensar cómo concebir el sistema de regulación afectiva. Es un sistema que necesita adaptarse al cambio. Nunca sabes cómo te va a ir en el día, ¿no? Todo mundo tenemos días buenos y días malos, pero si te das cuenta, si eres un sujeto sano, aunque tengas un día malo, no te deprimes. ¿Qué hace que te recuperes? ¿No? Y aunque tengas un día excelente y te ganes una grant, te acepten 2 papers, no te vas a la manía. Como qué hace que como que estés balanceado. Entonces, nuestra hipótesis es que es un sistema que es como un colchoncito, que permite respuestas flexibles. Un sistema sano va a cambiar, va a ser flexible, porque nunca sabes qué te va a deparar el día. Por el contrario, si el sistema no se puede ajustar, entonces el sistema se rompe, que es lo que pasa, por ejemplo, en el trastorno bipolar. Cuando tienes muchos estresores y el sistema, en lugar de cambiar un poquito y variar, ajustarse, no se puede cambiar. Les voy a mostrar qué es lo que encontramos y los pacientes se deprimen o se van a la manía. Estos fueron los primeros estudios que hicimos al respecto. El primero fue ya hace algunos años en el que describimos las dinámicas no lineales. Estuvimos usando técnicas relacionadas con la teoría del caos para ver cómo se regula el afecto. Y vimos aquí, comparamos sujetos sanos con pacientes bipolares y tienen que leer el paper un poquito más, pero aquí no les voy a alcanzar a mostrar todo por la pantalla, pero lo que se muestra es que los sujetos sanos tienen mucha flexibilidad, no gigante, chiquita. La variabilidad es como un día sí, un día no, me siento bien, pero un poquito, ¿no? Un día vas a estar un poquito más triste, un día un poquito más contento, un día tú normal, pero cambias. En los sujetos bipolares no hay esa variabilidad y estos sujetos estaban en eutimia. Lo que mostramos es que los sujetos bipolares, los pacientes, están en una fase están como atrapados, como no sienten, no tienen, no muestran esta flexibilidad, esta variabilidad en el afecto ni en su nivel de energía, están como stuck, como se dice aquí, como muy rígido, un sistema no flexible. Y lo interesante fue un par de años después que publicamos este hallazgo en sus familiares, en pacientes de familiares de primer grado de sujetos bipolares. Encontramos que los dos grupos, no lo ven aquí por la pantalla, pero los bipolares y sus familiares sanos, ellos no estaban deprimidos ni nada, no tenían ningún diagnóstico de depresión, ni bipolar, ni ansiedad. Ellos tienen la misma estructura de regulación del afecto. Esto puede llevarnos a concluir que la regulación del afecto está determinada genéticamente. Y un poquito más recientemente, entonces, hemos demostrado que estos métodos pueden ser útiles para predecir episodios afectivos en trastorno bipolar. Este paper fue el que se ganó el premio porque usamos técnicas que realmente no son muy complicadas, pero que toman muchísimo en cuenta la variabilidad en la energía, en el afecto, para hacer predicciones. Y más recientemente, de hecho, hace unos días nos aceptaron este artículo de revisión que yo creo que es importante en el sentido de que estamos en una era probablemente mucho más aumentada debido al COVID, en el que todo el mundo usa wearables y apps, y qué bueno, está bien, pero este paper les va a, supongo, espero que les resulte interesante y útil, porque aunque todo el mundo está usando wearables o aplicaciones en los teléfonos para predecir quién está deprimido, por ejemplo, el resultado es muy pobre. De hecho, los predictores son muy malos y aunque algunos investigadores han intentado predecir si alguien usa el teléfono de diferente manera o si puedo apretar las teclas más rápido o si la distancia que camino es predictor de que tenga un episodio, en general es muy pobre, los modelos son muy pobres. Este review creo que nos hace reconsiderar que desde hace 100 años los padres de la psiquiatría ya usaban tarjetas en las que decían como este paciente tiene un curso de enfermedad crónico y es probable que se enferme en tal mes, por ejemplo. La verdad es que las cosas no han cambiado tanto. Entonces creo que realmente para mover el campo hacia adelante necesitamos otra vez mezclar la clínica bien
la clínica de tener los pacientes con seguimiento muy clínicamente muy definidos y mezclar lo que es mi área de investigación que ha sido fundada por NIH y por los institutos de aquí en Canadá. Usamos wearables, usamos muchos anillos o chalecos para medir muchísimas cosas, pero siempre acoplado a la clínica, que es básico, y con métodos rigurosos como los que les mostré antes, para realmente tener una señal que nos sirva de algo y no simplemente clasificar a la gente, porque eso no creo que debamos hacerlo. Mi última diapositiva es que, como ya aprendí, es mucho más frecuente que te rechacen 1000 veces todo. O sea, tienes que hacerte la idea de que te van a rechazar las grants, años, los papers y los tienes que volver a meter y luego otra vez, pero luego te los aceptan. Una vez que pasas como más allá de ese nivel en el que tienes que realmente tolerar la frustración, en el que realmente crees en lo que estás haciendo, que sí crees que puedes hacer, cambiar la vida de alguien, ayudar a alguien, se te hacen más fáciles los rechazos. Nunca son fáciles, pero se te hacen un poquito más fáciles. Otra vez, diciendo las colaboraciones son importantes. No tengo aquí la foto de mi niño, pero yo creo que sí. Todo es un trabajo de equipo, como decía la familia de Francisco. Todo es un trabajo de equipo, incluido la familia. Y mi mensaje final sería que nunca pierdan la curiosidad. Creo que de ahí, de la curiosidad clínica, a eso me refiero, me vienen muchas de las ideas. Y la última es para decirles, escríbanme si quieren colaborar, si tienen alguna pregunta, alguna idea. Me dará mucho gusto saber de ustedes. Gracias. Pues muy bien, doctora. Excelente su trayectoria y excelente su presentación. Tendremos muchas preguntas seguramente al final de este simposio. Y pues a continuación les quiero presentar muy orgullosamente a nuestra querida doctora Emelín Lagunes Córdoba. Ella es especialista también en psiquiatría por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, con alta especialidad en psiquiatría legal por el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y maestría en psicoterapia psicoanalítica por el Centro Eleya. Tiene maestría en psiquiatría y guerra por el King College de Londres y tiene doctorado en servicios de salud e investigación poblacional con enfoque en estigma y salud mental por el mismo colegio. Es médico especialista en un centro de intervención en crisis en Camden and Islington, en Londres, y es miembro de la Asociación Británica de Asesoramiento y Psicoterapia en el Reino Unido, miembro afiliado como médico especialista en psiquiatría al Real Colegio de Psiquiatras, donde participa como miembro ejecutivo de los comités de los siguientes grupos: el esquema de acreditación de tratamiento en el hogar, la facultad académica, psiquiatría transcultural, del cual también es editora del boletín, también en la división de Londres, de los médicos especialistas y asociados en donde se encuentra, y ha sido nominada por ese mismo colegio de psiquiatras como especialista del año por el Royal College Psychiatry por su contribución a la psiquiatría. Y no me extiendo hablando de ella porque, al igual que sus compañeros, tiene un amplio currículum, por lo que doy paso a su presentación. Adelante, doctora. Muchas gracias, muchísimas gracias por la presentación y por la invitación, por supuesto, a ustedes, al doctor Díaz Ansaldúa, a la doctora Sol Durán. Es un honor estar aquí, por supuesto, y hablar con mis colegas egresados del instituto. Como el título de la presentación nos sugiere, voy a hablar sobre mi trayectoria, sobre el camino que me llevó de nuestro amado instituto, al Colegio Real de Psiquiatras. Y la razón por la que quise hablar de esto en particular, o de mi experiencia en particular, es porque creo que a veces es fácil comparar o pensar que los caminos, sobre todo cuando vemos las carreras de mis colegas, es fácil pensar que eso es imposible para nosotros, por lo menos yo lo pensaba cuando era más joven, o que el camino es relativamente fácil, cuando en realidad son muchos los sacrificios, son muchas las cosas que tenemos que enfrentar, y porque también creo que es importante hablar de un tema que, aunque no tendemos a hablar mucho sobre ello, es importante como profesionistas de salud mental que lo reconozcamos, que es todas las barreras, todas las dificultades, todos los problemas que llegamos a enfrentar en nuestra carrera profesional, cómo nos afecta y cómo los enfrentamos o los hemos llevado
los hemos, simplemente, cómo hemos lidiado a lo largo de nuestra carrera, a lo largo de nuestra vida. Bueno, quise empezar con esta imagen que todos ustedes conocen, y todos lo conocemos, no solamente porque la hemos visto 1000 veces, sino porque la hemos vivido en carne propia. Digo, todos los que estamos aquí, todos los que hemos hecho una especialidad, sabemos perfectamente los sacrificios y todo lo que tuvimos que poner en práctica para poder lograr no solamente nuestra especialidad, todos los logros que tengamos, sean académicos, profesionales o en cualquier otra parte de nuestra vida. Todos aquí sabemos, hicimos la residencia, todo el trabajo, el esfuerzo, los sacrificios, las noches sin dormir, la disciplina, todo lo que tuvimos que hacer para lograr estar y ser especialistas. Sin embargo, creo, al menos de manera muy, muy personal, que hay más cosas. Hay otras cosas, otros elementos que a lo largo de mi vida, sobre todo en estos últimos 10 años, me han ayudado a estar donde estoy y que son elementos que no sé, de los cuales no se hablan mucho, aunque la doctora Abigail y el doctor Francis lo mencionaron de alguna manera, pero que son cosas que quisiera compartir. Bueno, mi historia empieza, al menos como egresada del Instituto Nacional de Psiquiatría en el 2007, cuando me mudé a la Ciudad de México para estudiar la especialidad de psiquiatría. Obviamente, como cualquier especialidad, fue difícil en el sentido de los sacrificios, los días largos, las guardias, etc. Pero para mí, de manera personal, lo más difícil fue el moverme a otra ciudad. Yo soy originaria del puerto de Veracruz. Entonces, llegar a tu lugar, a la Ciudad de México, fue un choque cultural, ¿no? Aunque sea el mismo país, sigue siendo un choque cultural. El aislamiento, el vivir sola por primera vez en la vida, realmente fue un proceso difícil para mí, pero es aquí donde me di cuenta de lo importante que es la resiliencia, el trabajo duro, pero sobre todo las relaciones interpersonales con los compañeros de trabajo. Algunos de ellos se convirtieron en amigos, pero también con nuestros profesores, con nuestros residentes, y lo importante que es tener el apoyo emocional y el apoyo psicológico dentro de nuestra misma organización. Hay muchas personas a las que puedo agradecer. Mis amigos saben quiénes son, pero entre otras personas, el doctor Romo, a lo mejor él no se acuerda, pero él me ayudó mucho en mi primera sesión clínica, que estaba yo completamente aterrorizada de presentar o de hablar en público, y se lo agradezco, a lo mejor él no se recuerda. Pero otras personas, el doctor Irán y la doctora Perla Rodríguez, que eran mis CRs mayores y quienes aprendí mucho en la entrevista psiquiátrica, y algunos asquitos que también fueron de gran apoyo, el doctor José Vázquez, que se ha regresado a Perú, que ahora es un gran amigo, la doctora Yasmín de la Garza, el doctor Nenclares, el doctor Jiménez Kenchi, son una de las personas que en aquel momento fueron de gran ayuda, el doctor Sentíes, y actualmente el doctor Jorge González, pero creo que ya no está en el instituto, y la doctora Ana Fresán, que en los últimos par de años han sido grandes mentores y colaboradores. Pero bueno, obviamente, después del instituto, obviamente donde me formé como psiquiatra, después de eso tuve la oportunidad de ir de hacer la especialidad en el Hospital Psiquiátrico Fernando Álvarez, en psiquiatría legal, con el maestro y profesor, doctor Fernández López Munguía, y es aquí donde aprendo la importancia de tener un mentor, la importancia de tener a alguien que confíe en ti, que crea en ti y que te brinde oportunidades. El doctor López Munguía no solamente me hizo sentir que era capaz de estar ahí al brindarme la oportunidad, pero fue quien me brindó la oportunidad de presentar en un Congreso Nacional por primera vez, y fue gracias a esta confianza que empecé a sentir en mí misma que después de terminar la especialidad, la subespecialidad, tuve la oportunidad de dar consulta privada en 2 hospitales de prestigio en México. Tuve la oportunidad de empezar clases en una universidad de no tanto prestigio, pero empezar a dar clases a nivel universitario. Y creo que fue esto lo que me permitió tener la confianza en mí misma y creer que podía yo, alguien de Veracruz, conseguir una beca para estudiar en el extranjero, una maestría en King's College London, una de las instituciones de salud mental de mayor prestigio en el Reino Unido. En el 2013 me mudé al Reino Unido, empecé a hacer la maestría en guerra y psiquiatría, que aún como el nombre suena rimbombante y muy interesante. La verdad, la maestría me decepcionó un poco, porque se enfocó principalmente en aspectos históricos, más que en aspectos clínicos, que pensé que me iban a servir.
Pero era King's College, una gran universidad, en una ciudad que hasta el día de hoy estoy enamorada de la ciudad. Entonces las cosas la disfruté, pero al mismo tiempo empecé a darme cuenta que aquí no soy nadie, aquí empiezas a perder la confianza. Pero bueno, después tuve la oportunidad de empezar a de aplicar un doctorado en King's College en un tema que me fascina y siempre me ha gustado, que es estigma en salud mental, y con dos doctores expertos en el tema, el profesor Graham Thornycroft y la doctora Claire Henderson, excelentes personas, excelentes doctores. Bueno, pensar que hacer el doctorado en King's College en London con esas personas iba a ser la mejor cosa que me pudo pasar en el mundo. La verdad, las cosas no fueron tan fáciles como yo esperaba, o no fuera esa picture de que todo iba a ser maravilloso. ¿Por qué? Porque fue en esta época, durante este tiempo, en que empecé a lidiar con algo que nunca había lidiado antes, que es el impostor syndrome, síndrome del impostor. En realidad, el venir a otro país en el que sentía que no pertenecía aquí, ¿qué estoy haciendo aquí? Nunca he publicado un paper, fue hasta que terminé el doctorado que tuve mi primer paper, empecé a aislarme, se me dificultaba hablar en público, pensaba que la gente no me entendía y empecé a aislarme. Esta fotografía que ven es una fotografía que tomé desde mi oficina. Todos los días en mi oficina yo tenía esta vista, yo tenía la silla pegada a la ventana. Era tanta la dificultad que tenía de relacionarme, o sentir que pertenecía ahí, que empecé a trabajar desde casa. Prefería estar en casa encerrada que tener esta vista todos los días. Había veces en que pasaba una semana sin salir de la casa. Todo lo que podía hacer en la oficina lo podía hacer en la casa desde la computadora. Claro, había cosas que seguía disfrutando Londres. Disfruté mucho la época en la que fui a México a hacer mi trabajo de campo, que fue en el instituto, obviamente en estigma. Fue durante el doctorado donde me casé con mi esposo, que la adoro. Pero la verdad fue muy difícil. Una de las razones por la que para mí fue muy difícil, o perdí mucho la confianza en mí misma, es porque a pesar de que me gusta la academia, me gusta escribir, y me encanta el tema en el que estaba trabajando, es que no podía hacer lo que yo siempre quise hacer, y como lo decía la doctora Abigail, ser clínica, ver pacientes, ser doctora, ejercer mi profesión. ¿Por qué? Porque el Reino Unido, el General Medical Council, es quienes proveen las licencias para médicos, obviamente no reconocían mi carrera como médico, y la única forma para ese entonces para lograr que se reconociera mi carrera era presentando 2 exámenes, uno similar al Nacional de Residencias, un teórico similar al Nacional de Residencias, y otro práctico con pacientes o actores, pacientes en el que tenía que evaluar, diagnosticar y dar un tratamiento en 8 minutos. Tratar de hacer esto, después de más de 10 años de haber terminado la carrera, era algo que me generaba, simplemente pensar era algo que me generaba demasiada ansiedad. Hablar del tema, siquiera entrar a la página, al website del GMC, me generaba demasiada ansiedad. Entonces, realmente hubo momentos, etapas en mi vida en que pensé, jamás voy a pasar este examen, nunca voy a lograr. Entonces, tengo que empezar a ver qué otras opciones hay para mí. Y bueno, cuando se acercaba la fecha para terminar el doctorado y saber que mi beca se va a acabar, no sé qué voy a hacer, me obligó a buscar otras cosas, me obligó a buscar otras oportunidades. Empecé a trabajar como voluntaria en NORS, una organización enfocada a ayudar mujeres latinoamericanas víctimas de violencia doméstica. Ahí trabajaba como counselor, como psicoterapeuta. Obviamente ese trabajo, que era voluntario, no me pagaban, lo disfruté porque podía ver pacientes, podía hacer asesorías y podía incluso recetar. Y obviamente yo no recetaba, lo escribía cartas a los doctores, a los médicos familiares con el tratamiento. Empecé a trabajar como en Brilliant Clotting Cofactor para dar tutoriales a estudiantes, ya sea de secundaria, preparatoria o incluso también de maestría, como publicar. Y fue durante esta época en que también me empecé a trabajar con la Embajada de México en el Reino Unido, nuevamente, trabajo pro bono, dando consulta y asesorando, evaluando mexicanos en el Reino Unido. Pero después de todo esto, después de darme cuenta, poco a poco empezar a salir, me di cuenta que la única forma, que tenía oportunidades y que a pesar de lo poca confianza que tenía en mí misma, había conseguido lograr estos trabajos. Entonces pues digo, no hay ninguna razón por la que no pueda conseguir o lograr pasar estos exámenes. Entonces empecé
a ser kind, a ser amable conmigo misma y empezar a tratar de cambiar el enfoque de la forma en la que estaba viendo las cosas. Lo primero que hice fue regresar a tomar un hobby que no tomaba desde hace años, que es bailar. Para mí eso fue lo principal, salir de la casa, empezar a hacer cosas para mí. Empecé a tomar cursos, ir a pláticas, congresos, todo lo que fuera, y que fuera gratis de preferencia, y aquí en el Reino Unido hay muchísimos. Empecé a tratar de salir, hacer preguntas, levantar la mano y empezar a conectar con otras personas, ya sea a través de las redes sociales o simplemente empezar a hablar. Normalmente yo era una persona que iba a una plática, inmediatamente terminaba y salía y no hablaba con nadie más. Y empezar a forzarme a cambiar eso, empezar a generar esas relaciones. Y eso me llevó a dos experiencias que han sido muy importantes para mí en los últimos años. Una, tuve la experiencia de conocer al editor de The Lancet, Psychiatry, después de una plática más cerca de él, y le pregunté si podía hacer una estudia. Tuve un internship con ellos en The Lancet Psychiatry por 2 semanas, participé en el proceso editorial. Hasta el día de hoy es algo, todo lo que aprendí ahí, la experiencia es lo que ocupó hasta el día de hoy. Y también, al final de una plática que fui en el Royal College of Psychiatry, conocí a otra persona que hasta el día de hoy ha sido mi mentor y una persona muy importante en mi carrera, el doctor Derek Tracy. Y lo menciono porque como con el doctor López Munguía, tener un mentor, tener alguien que crea en ti, pero que también te guíe y te ayude a conseguir las metas, obviamente tus metas que tienes que tener identificadas, es algo muy importante y algo que valoro mucho. Una vez que empecé a hacer estos cambios y decidí tomar los exámenes, realmente el examen fue relativamente fácil pasarlos, o no fue tan difícil, obviamente estudiar dedicación, pero eso es lo que todos podemos hacer. Encontrar trabajo fue relativamente fácil. Hay mucho trabajo aquí para psiquiatras en el Reino Unido. Si alguien quiere información, todo, escríbame, contáctame, con gusto les ayudo. Una vez que tuve la oportunidad de empezar a trabajar, sentarme y mirar atrás y ver todo lo que había hecho, todo el proceso que me llevó hasta donde estaba, me di cuenta de lo importante que era, o que había sido no solamente acercarme a otras personas y conectar con otras personas, pero también ser voluntaria. Ofrecerme a plática, todo lo que voy a ofrecer, todo lo que evitaba antes, empecé a cambiar eso. Pero lo más importante, a ser kind, a ser amable conmigo misma, a decir, esa voz que tenemos en la cabeza que dice, no, no eres lo suficiente, no, tú no vas a poder, no, solamente personas como el doctor Romo o la doctora Abigail pueden esto. No, simplemente sé kind contigo misma. Y bueno, tomando todo esto en consideración, o con la experiencia que he tenido los últimos 8 años viviendo en el Reino Unido, los últimos 2 años trabajando ya como psiquiatra y como miembro activo del Colegio Real de Psiquiatrías, creo o he llegado a la conclusión de que en realidad para tener éxito en la vida, lo que sea que represente éxito para todos, porque el éxito para todos puede ser muy, muy diferente, es algo muy, muy subjetivo. No solamente es lo que ya sabemos hacer, el trabajo duro, la resiliencia, las noches largas, eso todo lo podemos hacer. Pero lo que es muy importante también, enfocarnos en hobbies, en nuestro well-being, en nuestra salud mental, darnos cosas que son para nosotros, para nuestra satisfacción física y mental. La importancia del networking, como decía la doctora Abigail, del trabajo en equipo. Si se dan cuenta, el doctor Francisco y la doctora Abigail, los dos mencionaron lo importante del equipo, lo importante de tener personas atrás de nosotros. Realmente no creo, o no hay manera de poder tener la carrera que queremos, como comentaban, sin un equipo y sin las personas. No solamente relaciones con compañeros, pero también nuestras relaciones interpersonales, nuestra familia. COVID, si algo nos ha dejado, es lo importante que es para nosotros las conexiones. Mentoring, nuevamente lo menciono. Qué importante es tener un mentor. Y también nosotros empezar a ayudar a las personas que están abajo. Y no abajo de nosotros, pero que van empezando en la carrera. Algo para mí muy importante ahora esta tarde, ayudar a cualquier estudiante que esté interesado en hacer psiquiatría. Tener un plan, definitivamente es importante. Un plan, un goal, una meta. Ser humildes y ser agradecidos. Porque muchas de las cosas que también tengo en la vida, las relaciones, es ser humildes, siempre reconocer el trabajo y el esfuerzo de todos y ser agradecidos con todas las personas que han participado, han sido parte de nuestra carrera. Pedir ayuda cuando lo necesitamos y al final ser kind, ser amables con nosotros mismos, con todo el mundo, pero empezando con nosotros mismos. Siempre digo, be kind, be kind, be kind. Es una de las cosas que nos van a abrir más puertas. Y bueno,
sé que esta plática es en un tema diferente a las otras dos, pero era simplemente para mí importante compartir cómo fue de llegar del Instituto Nacional de Psiquiatría al Colegio Real de Psiquiatras, al que no hubiera podido llegar sin, obviamente, la ayuda, el trabajo y todas las personas que han estado ahí atrás de mí durante todo este tiempo. ¿Sí? Muchas gracias. Y como mencionó el doctor Romo y como mencionó la doctora Abigail, si alguien tiene alguna duda, si alguien quiere hacer alguna colaboración, si alguien quiere, contáctenme, puede ser por mi correo, incluso por Twitter. Y aquí estamos. Pues bien, muchas gracias, muy emotiva y muy significativa su plática, doctora Emelín Lagunes. Es con esta plática y con toda su importante trayectoria y recomendaciones que da para los futuros egresados del instituto, que damos por terminada este simposio, esta charla tan amena de gente tan famosa y tan interesada en la atención humilde a los demás. Vamos a pasar a 10 minutos de preguntas y respuestas que esperamos sean muy nutridas. Voy a tratar de llegarles a hacer las más importantes. Muchas gracias.